Buenas, un saludo cordial a todos y todas las personas que van a ver este video. Como siempre, vamos a tener como un pequeño repaso por lo que fue como la vida personal mía y que irles contando como poco a poco las vivencias mías de prisión, ¿cierto? Anteriormente les estaba contando que dónde nace este personaje que de desconvicto pasó a ser, por así decirlo, que no me considero de esa manera, un predicador del evangelio o una persona pues que trae mensajes de carácter religioso, holístico, universalista. Yo les decía que yo pasé 20 años en prisión, pasé en 13 de las cárceles más peligrosas de todo Colombia, que fue una experiencia demasiado traumática, de la cual no me siento orgulloso y tampoco es para vanagloriarme pues en estos momentos, en esta etapa de mi vida, pero igual eso fue lo que pasó, eso es lo que hay, eso fue lo ocurrido en ese trasegar. Fue bastante complejo, bastante complejo para mí. Dejar atrás una familia, una hija de solo 4 años y medio. Me considera que una persona trabajadora, honesta, con unos principios éticos, morales y religiosos bastante elevados, nacidos de mi padre y de mi madre. Pero una vez en Medellín, montando el último de nuestros negocios, me capturaron por homicidio. O sea, es decir, me aborda un policía abriendo un negocio en todo el frente de la estación de policía de Belén y me dice que ha detenido por la muerte de 3 policías. Y dice, así, esto es una broma. Y yo pienso que es una broma, efectivamente que es una broma, porque yo en mi vida y en mi existencia jamás le he disparado a nadie, jamás he mandado a matar a nadie, o pues nada de esas cosas, y menos pues a policías, pues. No es que menos, porque por la diferencia, pues, pero menos pues puede ser un acto de violencia pues contra unos servidores públicos, y más matar a 3 policías, supuestamente. Y le digo al policía, hombre, debe ser un error, qué pena, no sé qué esté pasando. Yo estaba ahí en el restaurante, me quedé sentado, él mira hacia un carro, voltea y me dice, fulanito de tal. Le digo, sí, claro, sí, ese soy yo. Es que no, acompáñeme, que usted tiene una orden de captura por la muerte de 3 policías. Yo le digo a mi señora, que es la que está encargada de administrar el negocio, le digo, no, mamá, yo pues ahorita vuelvo, no hay lío, pues espéreme, mi amor, a ver qué pasa, porque está muy raro, pues yo no he matado a nadie, pues, y me voy riéndome. Me trasladan hacia el F2, que queda ahí caminando, me trasladan porque me capturan en el centro del F2 y me encierran ahí. Y yo me quedé esperando, teníamos un abogado para los negocios, porque estábamos muy jovencitos, pero igual teníamos pues nuestros negocios. El abogado de los negocios llega y me pregunta y me interpela a mí, me dice, ¿viste, Abel, qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Está siendo tratado peor que Pablo Escobar, hombre? Abel, fueron y te enseñaron el almacén en el Palacio Nacional, el almacén en el Centro Comercial Damasco, te sellaron la discoteca, bueno, allanaron tu casa, mejor dicho, que eso era un operativo grandísimo. Y yo le digo al doctor, pues, ¿cómo así? No sé qué pasa, no tengo ni idea qué pasa. Pues estoy detenido por homicidio de 3 policías o algo así, pero no tengo nada que ver, no sé qué pasa. Él queda de asesorarse pues con una amiga que es penalista, y me manda a la abogada que es penalista, la doctora Luz Elena Flores. Habla conmigo y dice que va a investigar, y en ese momento que dice que investigar, estoy ahí yo en un calabozo, más o menos con unas 20 personas, esperando a ver qué pasa conmigo, y esperando obviamente que ese problema se resolviera ese mismo día. Pues yo esperé con salir ese mismo día, porque era un error, definitivamente era un error, y yo no había matado a nadie, ni en ese momento ni en ningún otro momento, ni mandado a matar a nadie. Y como a las 4 de la tarde, por allá, eso a las 4 de la tarde, mi señor me llevaba almuerzo, sabiendo que estábamos mostrando un restaurante, y yo muy extrañado, cuando empiezo a escuchar que dicen, ven, esa muchacha tan bonita, ¿quién será? Debe ser una fiscal, debe ser una abogada, qué muchacha tan bonita. Y yo todo llego morboso, me asomo a ver la muchacha bonita, y me asomo hacia la reja del calabozo, y era la señora mía. Y le digo, amor, ¿usted qué hace aquí? Y me dice, vengo detenida con usted por cómplice suyo.
el día más nefasto de mi vida. Hasta ahí voy a contar esa parte de la historia, porque voy a ir tratando en estos casos de ir resolviendo qué pasó, cómo fue los eventos y qué pasó con mi estadía en prisión. Para esta vez vamos a tener un tema que puede ser como complejo para todos, bastante polémico, porque es lo que ha marcado como la diferencia religiosa entre lo que es ciencia y religión, frente a lo que son las teorías creacionistas y las teorías creacionistas, que en la Biblia aparecen como actos mítico-mágicos, donde aparece Dios por allá de la estratosfera diciendo en un día hágase los cielos y la tierra, bueno, y esto y tal. Y luego aparecen teorías evolucionistas, Darwin, y aparecen teorías del Big Bang, de Oparín, de Lamarck, bueno, cantidad de teorías evolucionistas que desmienten, por así decirlo, desmienten esas teorías que son bíblicas. Entonces vamos a adentrarnos en un tema que es polémico y que a partir de la historia de la creacionistamente hablando, pues a un lado a los que son creyentes, a los que tienen fe, y los que creen en la teoría o en el acto mítico mágico que reza la Biblia, y aquí a los que se dedican a estudiar la ciencia. Y esto, empezando desde ahí, esto ha alejado a muchos jóvenes del tema de la espiritualidad, de las creencias, porque resulta ilógico pensar para la cabeza, para la razón, para el razonamiento humano, decir que todo esto fue creado en 7 días por un acto mítico mágico, con acciones como que la costilla que sacaron de Abel, entonces por eso hicieron a Eva y salió caminando por ahí, bueno, y todo eso, y fueron pareja y una cantidad de cosas que resultan como actos mítico mágicos. Y luego vienen tipos muy pesados, tesos, que lleguen y estudian los actos de, ¿cómo se llama esto? La ciencia, con algunos aciertos, unos estudios que son lógicos, más acertados, y entonces vienen y peleamos y dicen, hombre, entonces la Biblia no tiene ninguna razón, ese tipo que escribió la Biblia, ese quién sabe en qué traba estaba, en qué loquera estaba, que nos pone a nosotros con estas cosas que son irracionales, cuando hay unos científicos que vienen analizando. Entonces, para este programa de hoy, y que vamos a mezclarlo con otras cositas que vamos a estar analizando, que hacen parte como de lo que hablamos nosotros, de lo que es la parte universalista de nosotros o la parte holística de nosotros, donde consideramos, como lo repetimos en transmisiones pasadas, que no tenemos un profeta específico. Así en este momento estamos hablando mucho de Jesús, pues porque pertenece como a esta parte donde nos ubicamos nosotros geográficamente. No tenemos un nombre de un Dios específico, por eso nos declaramos panteístas, y tampoco nos referimos a un libro escrito específicamente, aunque nos estamos fundamentando mucho en la Biblia, vuelvo y repito, porque es como la guía, es como la bitácora para este mundo cristiano, al que estamos llegando más asiduamente. Entonces vamos nosotros a leer un texto bíblico que es Génesis 1, y vamos a detenernos un poquitico a analizar este tema. Génesis 1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la luz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: sean umbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por umbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, y para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima vivientes, y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjesen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, aquí entramos, digamos, a la primera controversia grande que hay, o la primera pugna que hay bastante grande entre lo que es la ciencia y la religión, y lo que podríamos decir en algún momento que estábamos como en algunos momentos, por así decirlo, no voy a ser específico en el tema, en algún momento de oscurantismo, o que teníamos la mente un poco nublada por algunas creencias religiosas que nos enseñaron, que vuelvo y repito, no voy a criticar absolutamente a ninguna, ni a la forma en que se crearon, que sea el catolicismo, que sea el protestantismo. Bueno, las religiones que se han creado, no voy a juzgar sus nacimientos o su forma. Ellos, para mi sentir, tuvieron como un razonamiento en su momento, y lo hicieron, digamos, de alguna manera que ellos consideraron que era justa y buena. Pero eso está pasando factura hoy en día. ¿Por qué está pasando factura hoy en día? Porque no nos sentamos a profundizar en lo que pasó en este Génesis 1, ni cómo aparece este capítulo en la Biblia, por qué aparece, quién lo escribe,
cómo lo escribe, en qué momento de la historia estábamos, y que aparece este acto mítico mágico, este acto de magia prácticamente, a lo que ahora los jóvenes se están rehusando, obviamente porque la razón no asimila este tipo de cosas. Nadie va a creer, y más cuando hay pruebas científicas, que el mundo fue así, haya sido hace mucho tiempo, en los inicios de lo que sea. Nadie va a creer que estos científicos que aparecen, también iluminados por Dios obviamente, aparecen dando unas razones diferentes. Entonces los pelados desde el colegio, de la misma escuela o desde su propio razonamiento, porque salieron súper inteligentes, ya los pelados hoy en día no los puedes manejar vos con cualquier tipo de teoría. Inclusive ellos te van a sentir con la cabeza, sí señor, sí mamá, sí papá, o sí tío o abuelo, lo que sea, pero ellos en su cabeza están diciendo, no, eso no tiene lógica, eso no tiene razón, eso no tiene un juicio, porque desde la escuela les están enseñando ciencia básicamente, y dicen, no, hombre, estamos un poco tapados, por así decirlo, estamos como en otra etapa, un poquitico menos, pero una etapa oscurantista, y tiene que haber un renacimiento, y estos pelados milenios están haciendo un renacimiento. Entonces ya usted ve que los jóvenes ahora son más reacios para hacer una congregación, son críticos de las ofrendas, de los diezmos, de los padres. Las noticias hablan que son malos, que hacen maldad, que los pastores son críticos de muchas cosas, que no están guiados por sus mayores o por sus educadores, sino que van por sus propios razonamientos, y llega y nos chocamos bastante fuerte con qué creer, para dónde seguir. Vamos con el texto que dice, y el que predica el sacerdote y el pastor desde el púlpito, que dice que todo esto fue creado de un acto mítico mágico, o nos vamos con la ciencia, donde los estudios analizan que esto fue tantos millones de años, tantas cosas que se gastó en producir, que no había nada tampoco, que después nacimos desde la mitosis y así por el estilo, y que viene es un proceso evolutivo que termina Darwin, por así decirlo, tratando de explicar inclusive la aparición del ser humano, en la aparición y la evolución del ser humano acá sobre la Tierra. Entonces este choque entre la ciencia y la religión es el primer debate al que se enfrenta un joven abriendo una Biblia. Abre la Biblia y se pone a estudiar teoría evolucionista, o se puede a estudiar teorías científicas creacionistas, y obviamente la razón, su cabeza, le va a decir por un lado, hombre, que escribió ese libro estaba tratando de convencernos de cosas que no eran, o estaba un poquitico mal en su cabeza, y resulta que no es tanta las cosas como creemos, y vamos a tratar de analizarlo. Para esto vamos a hacer una acostumbrada oración para pedir iluminación, bendición divina para acercarnos más a este tema. Espero que me acompañen las personas que estén viendo este video. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, creador indiscutible de lo que es el cielo y la tierra, creador de todo lo existente, donde todos moramos dentro del mismo y Él mora dentro de nosotros mismos. Señor, que al escuchar o al leer este texto nos dé la capacidad de interpretar para un mejor entendimiento de las personas, poder acoplarlas a las diversas teorías que hay, evolucionistas y creacionistas desde el punto de la ciencia, y que yo estoy seguro no se contradicen en nada, por el contrario, se complementan. Señor, lo que buscamos simplemente es que el entendimiento se abra de una mejor manera, como tú lo dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos va a generar en nuestra cabeza una mayor claridad de asuntos que creemos que son contrarios, y si los analizamos a fondo son asuntos afines. Señor, te voy a pedir, como siempre en cada oración, Señor, por el amor que tu arcángel Chamuel
desarrolle primero que todo, y siempre lo voy a repetir, un amor bueno, justo y puro dentro de nosotros mismos, que aprendamos a amarnos de corazón sin que eso sobrepase una medida, que a veces estamos amándonos tanto a nosotros que estamos despreciando a las demás personas. No, es a reconocer que somos importantes, que somos criaturas divinas, que somos seres únicos, con algunas imperfecciones, pero únicos. Señor, que aprendamos a amarnos, a reconocer nuestros errores y amarnos con ellos, y a estar en capacidad de corregirlos también. De esa manera, y solo de esa manera, cultivando el amor en nuestro interior, Señor, podemos hablar de expandirlo hacia otras personas, hacia nuestra pareja, si es que la tenemos, a reconocer también en ella un ser valioso, un ser precioso, un ser que comparte sus días, sus noches, sus momentos con nosotros, Señor, a amar a ese ser humano que por voluntad propia ha decidido compartir esa existencia con nosotros. Y si no tienes pareja, Señor, si no tienen pareja las personas, Señor, ayúdeles a encontrar, como decimos en el argot popular, a su alma gemela, a esa media naranja, Señor, que tú has puesto en esta tierra, que es buena y justa y pura para él, esa persona que le va a traer paz, que le va a hacer sonreír, Señor, que con amor le va a dar un abrazo y un beso por cansado que llegue del trabajo, tanto el uno como el otro, si es su esposa o su esposo, Señor, a los que tengan o no tengan pareja, Señor, y que de esta manera, cuando aprendamos a amar a esta pareja o a esperar a esta pareja, Señor, también podamos extender ese amor bueno, justo y puro hacia nuestras familias, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra madre, hacia nuestro padre, a los que los tengamos vivos, Señor. Y por qué no, Señor, extender ese mismo amor, porque te estamos pidiendo, hacia las demás humanidades, sobre todo para aquellas personas que no puedan o no tengan cómo conseguir su sustento. Que nuestro corazón y nuestro amor nos ayude a ayudar, que es uno de los fines por los que estamos en estas humanidades, Señor. Y por último, lo que tú dijiste, que nuestro corazón, nuestra intención sea llegar a amar a nuestros enemigos, que tal vez sería el acto de amor más grande que hay y una forma efectiva de acabar con ellos. Señor, también vamos a pedir a tu ángel Miguel que sea brindándonos protección a nosotros mismos, que nos aleje de las envidias, que nos aleje de la deslealtad, de los desengaños, de las personas malintencionadas en contra de nosotros, Señor, que podamos nosotros también traer esa protección a nuestros hogares, Señor, sea de nuestro hogar paterno, a nuestro hogar personal, Señor, que traiga esa protección a todos sus hogares, que el ángel Miguel proteja a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, que proteja nuestros negocios, que evite la entrada de los malos espíritus, de las envidias, de las acechanzas del mal, porque como tú dices, pues nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades del mal y las tinieblas, Señor. Protección para todas las humanidades, Señor, te pedimos. Vamos a pedir también a través de tu arcángel Rafael, Señor, por la salud. Primero y siempre, y no es un acto de egoísmo, sino reconocer el milagro de Dios en uno, por la salud personal, porque nos mantenga rebosante de salud, gozosos de salud, también siendo muy cuidadosos con lo que le aportamos a nuestro cuerpo, recordando siempre que dentro de nuestro cuerpo tú moras en él y que es el templo del Espíritu de Dios o el Espíritu tuyo que mora dentro de nosotros, que sepamos cuidarlo, sabemos qué ingerir, sepamos qué consumir, sepamos cómo cuidarlo, cómo no degradarlo, que debería ser uno de los fines primordiales en esta vida, en este trasegar que estamos por esta humanidad, mantener este vehículo que tú nos diste sano de enfermedades mentales, sano de enfermedades físicas, sano de enfermedades espirituales, Señor. También pedimos que mantengas sana a nuestras familias, Señor. Te pedimos por la sanidad de todas las personas que están en los hospitales, Señor, o en sus casas, que calme su dolor,
que traiga sanidad, de ser posible, Señor, y sanidad para el mundo entero, Señor, para todas las personas que lo desean. Señor, y por último, no nos olvidamos de la promesa que tú hiciste, Señor, que dices que tú eres el dueño del oro y la plata y que sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Recuerda que somos tus hijos, Señor, y somos merecedores de todas las cosas buenas y positivas en esta vida. Merecemos una buena casa, un buen vehículo, merecemos un buen trabajo, merecemos tener bienes materiales en nuestro haber, Señor, porque somos hijos tuyos, sin que esto nos lleve a ser unas personas ávaras. Por el contrario, Señor, que con las bendiciones que tú nos vas a dar, Señor, si nos ganamos la lotería, nos ganamos el chance, o el proyecto que estamos pensando nos salió, Señor, o que nuestro trabajo mejoró a través de esa comunicación que vamos a permanecer contigo, Señor, que tengamos esa capacidad de acordarnos que siempre los pobres de espíritu y los pobres van a estar entre nosotros, y que toque nuestro corazón para poder ayudarlos a todos, Señor. Te pedimos de nuevo la iluminación para la disertación que vamos a hacer en este momento, Señor, en el nombre de Dios y de su amado Hijo. Amén. Bueno, después de los actos solemnes que estamos esbozando acá en este momento, vamos a lo que decimos nosotros. A ver, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde nace este texto? Y yo me voy a montar en películas que tal vez a través de la lógica o del razonamiento me llevan como hasta allá, ¿cierto? Primero vamos a ver quién escribió este Génesis 1. ¿Quién escribió este Génesis 1? ¿Por qué sale con esta situación? ¿De dónde sale con ese recuento? Y yo quiero que tengamos empatía. Vamos a ponernos en los zapatos de él. El que lo escribió fue Moisés. Moisés, uno de los grandes profetas que por así decirlo, pisó la tierra. Real o no real, lo mismo le digo, a quienes crean bien, a quienes no crean bien también, no hay ningún problema. Hay quienes no creen en Jesús, en Alá o en Mahoma, o que no creen en Buda, no importa. Pero vamos a ponernos en el contexto histórico, que así está, en el contexto histórico bíblico, que dice que Moisés llegó y escribió este texto de Génesis. Y dice la película, o dice pues este tema que vamos a tomar, que todos conocen la historia de Moisés, un tipo que se crió por allá en el pueblo hebreo. Cuando Herodes mandó matar a la gente, él se salva y se va para el palacio del dios egipcio, del faraón, y allá en ese palacio se cría él y crece bajo algunos dominios. Luego va y reconoce que su pueblo hebreo está para allá sufriendo, mata a un hombre, se mete en meros problemas y va y libera pues con unos actos mítico-mágicos también tremendos, pues, de plagas y de cosas que más adelante vamos a estar tocando, temas como este. Pero él va y libera a su pueblo y se lo lleva al desierto 40 años para ir por allá a una tierra donde fluye leche y miel, y se forman unos desórdenes en ese camino. Ellos añoran y extrañan las cebollas y las cosas de Egipto, y quieren linchar a él. Luego le hace actos mítico-mágicos, caminan de día, caminan de noche con una luz, abre el mar rojo, pues cosas que son increíbles, inverosímiles, difíciles de explicar hoy en día. Bueno, la historia en últimas es que el tipo Moisés guiando ese pueblo hebreo por allá, empieza como a subir por allá una montaña, Sinaí, y empieza como a recibir iluminaciones. ¿De dónde? No sé, yo voy a tratar de ubicarme en él y ponerme en los zapatos de él. El tipo, o algunos van a decir que era esquizofrénico, otros dicen que había una zarza ardiente por allá, los ufólogos dicen que baja una nave
con ángeles a informarle, y que lo metían a una nave y le mostraron en pantalla las cosas. Otros dicen que son más místicos, dicen que en la zarza ardiendo que se elevaba por allá, él recibía visiones para escribir tanto las leyes como la historia. Por dicho, el tipo tenía un trabajo tremendo. Pues vamos a suponer, imagino que los egipcios tenían su modo de escritura o algo así, pero vamos a suponer que había que empezar a contar la historia divina para este pueblo hebreo, y le tocó esa media tareita de liberar un pueblo. Ya bastante trabajo tenía con el acostumbramiento que tenían a la esclavitud todos esos personajes de esa época con síndrome de Estocolmo, por allá construyendo las pirámides al faraón. Yo estoy metido en una película como si lo estuviera viviendo, tal vez no fue así, pero imagino que fue así. Fuera se rebelan con él, tiene bastante trabajo, y fuera como que si Dios no tuviera poco con esta misión que le ha puesto a él y al gago del hermano, que era Aarón. No, el gago era Moisés, creo, pero llevaba a Aarón para que le tradujera. Lo montaron en otra película de ponerse a escribir los principios de todo. El principio, porque ese es el primer libro reconocido, el Génesis, el comienzo de todo. Y entonces llega Moisés y le muestran, si es en una nave, a mí yo no voy a discutir eso. Si es una nave con dos extraterrestres bien bacancitos, vestidos de blanco, que los subieron allá y le mostraron un monitor súper moderno, porque están más evolucionados que nosotros, según los ufólogos, magnífico. Si de pronto fueron unos ángeles que bajaron montados en una nube, en unos caballos de fuego, en lo que usted crea, que bajó y le dijeron, Moisés, ven y que te vamos a contar una historia, pero necesitamos que la escribas. Si fue la zarza ardiente, que es un acto exotérico, más esotérico, y que le mostraron ahí los principios, el tipo tenía todo un dilema. Y voy a tratar de meterme en esa película donde él empieza a mirar lo que sucede, y empiezan a mostrarle lo que sucede para que empiece el escrito por algún lado. Entonces, el escrito van a pensarlo van a comenzar ese escrito con el antecedente. ¿Y el antecedente cuál es? ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo nace todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? Porque si no va a dejar unas brechas inmensas de cómo nace. Y empieza a reproducirse una película a velocidades, pues es decir, estratosféricas, y empieza Moisés a mirar ahí, vamos a ponerlo así, una pantalla, empieza Moisés a mirar cómo empieza la nada a generarse en algo gaseoso y a formarse, y era nada, y como lo explica él, y luego resulta algo, y luego él sigue en esa velocidad inmensa que le están mostrando ese video, y sigue mirando cosas, y mira que aparecen, por ejemplo, la luna, el sol, las estrellas, luego parece que se separa la tierra, que se separa el agua, que se separa para un lado, luego mira en esa película de altas velocidades que nacen los microorganismos, que por el cielo hay otras cosas, y él se pregunta, bendito sea mi Dios, y luego aparece que en la tierra animales caminando, y empieza así, que nazca hierba y que nazcan árboles y empieza Moisés a mirar ese rollo que está pasando a velocidades, imagino que son velocidades grandísimas, por frente de él. Alguien le está mostrando a él qué escribir, o su mente, o lo que dice la gente, o su esquizofrenia, o el mensaje divino, o lo que tenga dentro de él, le está mostrando algo, una visión, una película que le están mostrando a él para que empiece a escribir, porque senda tarea le han dado. Empieza a escribir Moisés, hermano. Empieza a escribir, ¿qué tal? Y bien cansado, luchando con ese pueblo hebreo en el desierto, bien aburridores, bien peleones. Yo me imagino, es que a quien le ha tocado liderar hoy en día asuntos y personas, hoy en día, como por ejemplo a mí en el estado de prisión, que me tocó algunos temas de liderazgo, es bien difícil tenerlos contentos a todos. Yo me imagino el pobre Moisés por ahí lidiando con eso, fuera con esta tarea, toca empezar a escribir. ¿Y qué se le ocurre a Moisés? Digo yo en el libro, ¿qué se le ocurre al pobre Moisés? Dice, uy, todo eso que vi, ¿cómo empiezo? Y empieza, dice Josefa Rosalía Luque Álvarez, en sus escritos, dice que él empieza con un poema. Y el poema que sale es exactamente eso. Y él coge y empieza a separar
empieza a separar todo este tema que está sucediendo ante sus ojos y dice, hermano, yo no tengo cómo escribir esta cosa, hermano. No tengo cómo escribir esto porque me llevaría sendos libros, sendas escrituras, sendas tablas de arcilla. Yo no sé ni en qué escribían en esa época, si en pergaminos o en tablas de arcilla, no sé en qué escribir, o en piedra como le tocó a él supuestamente, no sé en qué escribirían. Pero imagínense, para escribir todo ese rato que le han hecho y empezar a él a hacerle el trabajo a todos las teorías creacionistas y evolucionistas que hay en nuestra época, es lo que dice, no va a escribir un poema, hermano. Y logra tan buen poema que lo logra resumir en un capítulo, en el capítulo 1 del Génesis. Y ahí es donde nosotros, por no tener el tacto, por no tener el tiempo de entrar a escudriñar lo que puede haber pasado, entrar a escudriñar las escrituras un poco, entonces entramos a decir que hay una contradicción entre lo que es este tema de la creación. Pero yo voy a leer un texto que dice simplemente que es sencillo. Dice, el Génesis 1 y 2 dice, la tierra está desordenada y vacía y cubierta de aguas. Dios da orden y propósito. El creacionismo, la tierra fue creada directamente por Dios en un estado funcional desde el inicio. El evolucionismo científico dice la tierra se formó hace 4.500 millones de años a partir de polvo esteral y colisiones cósmicas. El agua llegó por cometas, asteroides y procesos internos. Léase usted Génesis 1. Y si ahí no está contenida Génesis 1 y 2, si ahí no está contenida la teoría de la explosión o la gran explosión que trae el Big Bang, pues no llamo, ahí está diciendo eso. Ahí está diciendo, hombre, no había nada. Había una cosa gaseosa, hermano, ahí le está diciendo el Génesis, que la tierra está como desordenada, está vacía, no hay nada ahí, está perdido, eso. Y empieza un proceso creacionista, un proceso de alguna partícula, que es lo que está viendo Moisés en esos momentos. Pero como el tipo llega y dice que ese fue el primer día, dicen, ahí donde llega el acto mítico mágico. Si de pronto Moisés hubiese añadido la transcripción de la escritura, hubiera dicho, ¿saben qué? Eso lo vi yo en una película, que tampoco le van a creer, y eso pasó a una velocidad inmensurable. Pasaba rodando esa película. Yo imagino que fueron como 4.500 millones de años, fueron como 5.000 años que pasaron ahí, no le iban a creer. Entonces él llega y resume, tú dices, yo lo vi y eso fue lo primero, ese fue el primer día. Ahí lo vi yo y ahí queda resumido el primer día de la creación. No hay una contradicción entre eso. Es un hombre que tiene una gran responsabilidad, es un hombre al que tenemos que admirar, porque tiene una gran responsabilidad y la tarea de escribir los primeros textos para esta época. Para orientar más a este pueblo hebreo, y al parecer como que nos desorientó, pues ahorita no sé cuántos años, muchísimo más de 2000 que vino Jesús, no sé cuántos años hace que Moisés pisó la tierra. Ahorita nos está pasando factura este escrito que hace por falta de escudriñar, por no sentarnos a coger la Biblia y a coger la teoría del Big Bang y mirar y encontrar cómo esa teoría del Big Bang está resumida en ese primer capítulo, en esos dos primeros versículos que hay en el Génesis 1, y que Moisés muy aterrizadamente, que creo que ninguno de nosotros hubiese sido capaz de lograrlo, resume de manera magnífica en ese poema, que dice así, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En ese texto está contenido todo eso, que la teoría evolucionista de la gran explosión
viene a expresarnos. Y a veces lo que hacemos es simplemente generar como ¿cómo se dice? Ese distanciamiento entre el uno y el otro. Luego vienen nuevas teorías y dicen Génesis 3 del 1 al 5, dice algo más, dijo, sea la luz y la luz se separa las tinieblas. El creacionismo indica que la luz es dada por Dios antes incluso que se hicieran los astros como un acto sobrenatural. La evolución cósmica dice que la luz existe desde que se forman las primeras estrellas. La Tierra recibió energía lumínica al parecer del Sol. Eso dice la evolución cósmica. Volvemos al mismo tema de siempre. Él está viendo pasar a grandes rasgos, viendo cómo se crea la luna, cómo se crean las estrellas, cómo sale el sol, cómo se forma, digamos, este sistema solar del que estamos viviendo, pero está a velocidades estratosféricas y obviamente de más, y es así casi con seguridad. No se empezó a formar el universo en ese momento, se empezó a formar esta galaxia que de pronto conocemos, y él está viendo ese tema de cómo a ese sistema o esta galaxia, en esa forma de él entender las cosas, se le está creando la luna, se le está creando el sol, hay unas estrellas que acompañan todo el sistema que está rondando, por así decir, alrededor todo de lo que él está explicando, que es la creación de la Tierra, por decir algo, cómo empezó todo en la Tierra. Volvemos entonces a los mismos temas que estamos tocando. No hay diferencia. Si coges el tema y entiendes la responsabilidad del tipo que tiene que escribir lo que está pasando en millones de años, por así decirlo, que lo tiene que resumir en un solo texto, Moisés escribió un poema que es grandioso. Y así por el estilo nosotros nos podíamos pasar e ir analizando el tema de lo que es la creación del universo. Entonces luego va y dice Oparín que la vida viene de los minerales y que la vida después la mar que se genera en el mar, la mitosis, los microorganismos que se separan, y cuando nos separamos, incluso ya vienen algunas teorías incluso de las almas gemelas, como nos separamos, nos tenemos que volver a juntar, cosas que ni siquiera considero si tienen una real importancia. Tratar de mirar si de verdad nosotros venimos de esa mitosis que se genera en un principio, y luego vienen otras teorías y todas son válidas, como de pronto del mar empiezan a salir esos microorganismos que se mueren sin poder respirar en la orilla de la playa, y luego entonces en la próxima vez que nacen van adquiriendo lo que es pulmones, bueno, y todo este tipo de cosas, y viene la vida ya sobre la tierra, que es lo mismo que Moisés está viendo, que estaban las aves y que allá había un proceso de sufuzgar, de llenar la tierra en el mar y también en el cielo y también en todas partes. Él está viendo cómo el planeta, cómo la vida va evolucionando en este planeta Tierra de alguna manera. Luego vienen estudios más modernos, como el tipo de Darwin, analizando por allá en las Galápagos la evolución de las especies, cómo nos íbamos adaptando pues al sistema según el espacio, según la geografía, según el alimento, según todo, cómo iba los seres, y él habla de todos los seres, cómo iban evolucionando, y trata de explicar cómo de pronto los primates, y empieza tal vez ahí con el mico, que luego no sé qué, y luego se fue Erectus, y luego no sé qué, y Homo habilis, y luego llegan con el eslabón perdido, y luego llega el Homo sapiens sapiens, bueno, cosas como estas que ni él siquiera, ni el mismo Darwin, tratando de explicar su teoría en síntesis, logra darle un resultado final. Ahí se quedó como un eslabón perdido y lo siguen buscando. Por ahí no hace mucho apareció el supuesto eslabón perdido entre lo que es el simio y el humano, y vuelvo y repito, magnánima tarea la de Moisés, escribir un libro
donde él, de la manera que usted considere que están pasando las cosas, tratar de escribir un capítulo y resumir lo que pasó en millones y millones y millones de años o en miles y miles de años, porque es presuntuoso yo tratar de decir que eso fueron millones y millones de años. No tengo ni idea y tampoco quiero tenerla, pues, porque igual hay cosas que no, está bien tratar de analizarlas, asimilarlas, pero igual no veo que me vayan a mí a servir, digamos, para mi trabajo personal aquí en la tierra, o mi proceso, cuál vaya a ser. Mi proceso en la tierra no lo considero tan importante. Pero si nos ponemos a analizar el trabajo magnánime, lo que yo decía, el gran trabajo que tuvo el primero que escribió, por así decirlo, para el mundo hebreo, la historia de la creación, diferente a otras teorías creacionistas que nacen, las hindúes, la no sé qué, de la serpiente, bueno, una cantidad de teorías que hay, la de los vikingos, los nórdicos, que Odín, que con su martillo, que bueno, que todo esto, cómo se crean el cielo y la tierra y cómo hacen, teorías que son mucho más mítico-mágicas. Este tipo de Moisés, para esa época, llega y crea un poema, como le ha llegado a su cabeza, y no lo comparte. Y tiempo después, todo el mundo que buscamos polémica en el mundo encuentra una rivalidad religiosa y científica, y eso está separando las personas de su raciocinio, cuando nunca, en ningún momento, si vos lo puedes analizar, si lo quieres analizar con lupa, léete todo el Génesis 1 y 2, si querés leerlo, para que leas, y trata de escudriñar y meterte en una película de lo que está pasando, y vas a encontrar ahí demasiadas teorías que son teorías evolucionistas, son teorías científicas que vas a poder corroborar hoy en día. Lo que hizo Moisés en un solo capítulo, digamos, quien escribe la teoría del Big Bang, se tuvo que gastar sendos escritos para poder llegar a una conclusión de una de las partes que él, y luego nacen otras personas también que empiezan a estudiar desde las piedras el nacimiento o el surgimiento de la vida, y escriben otra teoría en sendos escritos, sendos manuscritos, siendo escritos que después publican y los estamos estudiando. ¿Con qué fin? Cualquiera que sea, está bien, igual. El conocimiento, aunque sea parcial, va a ser importante. El conocimiento de la teoría del Big Bang, el conocimiento de la teoría de Oparín, el de Lamarck o el de Darwin, todo esto va a ser importante, no como una verdad absoluta. Yo voy a insistir en algo: por inteligente que haya sido cualquier ser humano sobre la tierra, ninguno puede presumir de tener la verdad absoluta. Es demasiado demasiado presumir, decir que yo conozco la verdad, que yo sé por qué y para qué sucedió eso, o por qué sucedió eso. A veces no podemos analizar lo que tenemos al frente, aquí en nuestros dedos, cómo es, cómo se forma, cómo los átomos, qué es lo que pasa, por qué la sangre, por qué esto. No podemos analizarlo, menos volvemos al tema de la conferencia pasada, menos nosotros vamos a tratar de investigar o analizar a Dios. Volvemos al mismo tema, a la misma comparación. Somos gotas de arena y somos gotas de agua y arenas del desierto, sentada una a la orilla del desierto y la otra a la orilla del mar, pensando y tratando de analizar, uno, la vastedad del desierto, y la otra las profundidades abisales del mar. Entonces, eso nos reconecta con el otro tema que decíamos: escucharlo todo, retener lo bueno. Pero entonces vamos a nosotros a leer todo lo que vamos a leerlo sin ningún prejuicio, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones de los temas. No vamos a creer que porque alguien necesita crear una rencilla religiosa por allá en otra parte, o necesita crear una controversia, que en eso es lo que mantenemos,
los seres humanos preocupados por controvertir, por refutar, por hacer oposición a una teoría de eso. Entonces se generó una brecha casi que es insalvable entre la religión y la ciencia. Entonces la ciencia, para salirse por la tangente, llega y mata a Dios y dice, es mentira, ¿verdad? Lo que creen en la Biblia, eso es irracional. Y entonces llegan los sacerdotes, los pastores, los teólogos y matan la ciencia y dicen, mentirosos. Ahí lo que dice la Biblia es la verdad, y en el medio los humanos escuchando esa polémica, los jóvenes escuchando esa polémica y no saben ni por dónde coger. Son un ladito científicos, pero también quieren orar, quieren buscar a Dios, quieren tener como esa dualidad del ser ahí, por una cosa que simplemente no son contrarios, sino que son compatibles entre sí. Ahí llega, como por decir algo, un mensaje de lo que es realmente importante. Cualquiera que sea la teoría que nosotros tengamos de la vida va a ser inconclusa. Volvemos a decir, confiar en Dios, no como el muñequito por allá que hay lejos haciendo magia con nosotros, sino en Dios, en esa semilla que es dentro de nosotros, que está prometida y resumida desde los principios por el mismo Moisés y por muchas otras cosas. Por muchas otras cosas, es confiar en esa chispa divina, saber lo que tenemos que saber, indagar por lo que tenemos que indagar, escucharlo todo y retener lo bueno, escuchar al médico con su teoría, escuchar también al pastor con su teoría, escuchar al paleontólogo, escuchar a todos y encontrar y ver, no tomar partido de ninguna de ellas, sino mirar cuál es la vuelta aquí, o cómo hacer la vuelta aquí, es decir, qué extracto de qué extracto de este otro, cómo junto todo eso, y voy armando un pequeño rompecabezas al que tengamos la capacidad de armar, cualquiera. Porque es que a veces en la simplicidad de la vida está la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría está en una comparación que yo he hecho siempre, está en ser sordo a muchas cosas. Yo he dicho, hay una semillita de naranja, que en esa semillita de naranja está contenida una información que es grandiosa. Esa pequeña semilla de naranja a la que no va a ninguna escuela, nadie le enseña nada, nadie le dice ni que puede, ni que no puede, ni que esta es su religión, ni que esta es su filosofía, ni que esto es así, ni que esto es así. Esa semillita de naranja llega a la tierra, brota de la tierra, y esa pequeña semilla tiene el color de las hojas, el color del tronco, tiene un tronco enorme, tiene unos frutos dulces que son espectaculares para el tan. ¿Por qué? Porque esa fue su función. Nadie le enseñó a cumplir su función. Ella es su función, ella cumplió su función tal y como con esa misión que vino. O no sé si alguien se pone a analizar a ave cuando uno está en el campo. Aquí en la ciudad no es que se escuchen mucho las aves, pero pongamos un gallo. Y yo soy feliz cuando voy a visitar a mi madre, a mi anciana madre y campesina madre, porque canta un gallo y no sé qué reloj tiene el man. Yo no sé por qué rayos él nos va a despertar a la misma hora y con qué fin, por qué tan regalado, es decir, ¿por qué tienes que cantar? Es decir, hey, no cantes, hermano. Hey, no, él no escucha, él cumple su función en la tierra, lo mismo que el pájaro, sin que lo escuchemos, él canta para nosotros. Y estamos ahí cumpliendo esa función, pero nosotros, además de cumplir la función, empezamos nosotros a tratar de indagar por más. No, yo no creo. Sí sería que Dios nos envió aquí, ¿qué? A vivir, a respirar, a disfrutar de un hermoso planeta, a tratar de evolucionar, a tratar de servir a las personas, a tratar de hacer un proceso para mejorar nuestra parte espiritual, nuestra parte material. Nos dio la misma capacidad a todos los seres humanos. No, queremos indagar más,
y nos salimos enredando en las propias conclusiones y nos olvidamos de que tenemos que ser a veces, no todo el tiempo, como esa semillita de naranja que no le pregunta a nadie, nadie le enseña, no va a una escuela u a otra para servir. Entonces, unas conclusiones a las que vamos a llegar en esta transmisión que estamos haciendo son como sencillas. Realmente, si nosotros estamos abiertos a escuchar a las demás personas, no a controvertir con ellas, vamos a encontrar que en sus pareceres, en sus opiniones, siempre hay razón. Siempre hay algo de razón si yo no estoy prevenido. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un problema que empezamos a hablar con alguien y cuando él nos dice las 2 o 3 primeras palabras, nosotros ya estamos preparando una respuesta para él, ni lo escuchamos? Y no es la persona ilustrada, no es la persona que pasó 10 años en la universidad, el que tiene un doctorado o el que tiene una maestría, el que mejor nos va a enseñar. Hay personas que nos enseñan aún más que esas personas que estudiaron, porque una cosa, y eso es claro, una cosa es la inteligencia y otra cosa muy diferente es la sabiduría. La sabiduría, yo diría que es algo que está dentro de nosotros, es el conocimiento más puro que extrae. Y vos conocés, y no es algo peyorativo, vos conoces a una persona que es campesina y sin haber estudiado ni un día, te da un consejo que es mucho más útil para toda la vida que hablar 4 o 5 horas con un letrado que antes ese concepto que el campesino tiene. Por ejemplo, vamos a ver la palabra. Un campesino en la época anterior tenía palabras ya tan, y eso era palabra de Dios, se llamaba la palabra. Doy la palabra de Dios, es una fila. ¿Cuántas personas hay que estudian para mirar cómo entonces vamos a faltar a las palabras? ¿Cuántas personas hay que estudian que ni la palabra escrita en un documento, y por estudiar, por ser inteligentes, sagaces, ni siquiera quieren cumplir con lo que plasmaron en un papel? Ahora van a cumplir de palabra. Por eso a veces digo, escuchar, entender que hay una partícula de conocimiento inmensa dentro de nosotros mismos, que es Dios el que mora entre nosotros y que es mucho más viejo que nosotros y que tiene una información que es enorme para nosotros. Aprender a escuchar y asimilar todas esas, y nunca creer que tengamos la razón absoluta, porque ese es el peor error que podemos cometer: creer que somos personas hechas y derechas, creer que tenemos la razón frente a todo. Es el peor error y es un acto de vanagloria, pues, que es insalvable. Es como una primera reflexión a la que vamos a llegar. Lo otro es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos, con lo que predicamos, con lo que hacemos, incluso en lo que hago yo, en lo que estoy haciendo, tratando de dar mi propia opinión de lo que de pronto mucha gente no esté de acuerdo, pero yo voy a aclarar, simplemente es una opinión, es un sentir que tal vez, por así decirlo, el conocimiento o Dios ha puesto en mí, tratar de transmitir algunas frases, algunas expresiones que son de conocimiento, algún toque que Dios en esos 20 años de cárcel que pagué yo, tuve en algún momento. Y aquí me estoy descuidando un poco, me estoy despintando un poco, es porque traigo a colación algo en mi cabeza que me acuerdo y me vengo a acordar en ese momento, y voy a hablarlo porque es bastante gracioso. Yo me acuerdo que yo estaba por allá una vez sentado en la cárcel con unos muchachos guerrilleros del ELN. Estamos revueltos todos ahí. Y me llamó un comandante del ELN que le decían el macho aparte, y me dice por allá, usted Abel, ¿vos sabes quién sos vos o qué? Y yo le digo, no, ¿cómo así?
Abel, parce, ¿cómo así? ¿Cómo así que quién soy yo? Me dice, no, no, Abel, yo tengo la capacidad de ver en el futuro y yo sé no quién es usted, sino para qué vino usted a la tierra. Lo que estoy hablando es literal cómo sucedió. Y cómo sucedió, me da risa ahorita que estoy aquí frente a esta pantalla hablando estas cosas, porque lo sucedió así, de esa manera. Llega y me dice el tipo que es que, ¿sabe usted qué va a hacer? Usted va a ser pastor de una iglesia y usted va a predicar el evangelio. Y yo me reí del man y le oigan a este, tan loco que yo que pastor de cuál iglesia ni que nada, hombre. Yo había renunciado a toda creencia religiosa, pues que había peleando con Dios, porque por el canazo en que yo estaba metido por allá en combi, estaba hablando con este man y me ponía yo a pensar que yo ni le paré bolas al man, pues eso hasta se me olvidó lo que ese man me dijo y lo traigo a colación ahorita, en lo que yo hablo ahorita, que escuchar las cosas de las personas, a lo que tienen que decir. Yo para ese momento, y yo no me quedé con eso en la cabeza, no es que yo alimenté esa cosa en la cabeza y ve, el macho me ve, este comandante guerrillero del ELN, ¿qué tal? Me dijo que yo iba a ser un predicador y alimenté eso. A mí se me olvidó, acabo de acordarme acá, que básicamente yo lo que estoy haciendo es como una especie de predicación, ¿cierto? Acordándome lo que el macho me dijo, que yo no lo quise escuchar en esa época. ¿Qué conocimiento tenía él? No sé. ¿Por qué estaba donde estaba metido? No lo sé. ¿Quién soy yo para juzgarlo hoy en día? No sé. No soy nadie. Entonces, mucho cuidado con que nos creamos dueños del conocimiento más concreto que hay, porque no somos capaces, por más intelecto, por más que desarrollemos nuestra conciencia, nuestro conocimiento, más que sepamos de dónde somos, cómo somos, para dónde vamos, qué es lo que dan, no somos capaces de interpretar totalmente a Dios y los designios y los mensajes que manda a través de hombres, así como a este Moisés le quedó difícil escribir en ese libro del Génesis, ese poema que escribió. Nosotros también presuntuosamente, pues, ¿qué vamos nosotros a hablar de qué? ¿De cuál verdad? Vamos a aproximarnos a ella. Vamos a pararnos sobre el conocimiento de otras personas y vamos a avanzar un poquito si es que podemos avanzar. Yo traigo a colación también de lo que es de lo delicado que es empezar a brindar conocimientos o generar más confusión en las personas. Yo he escrito 2 libros. Yo escribí un libro y me voy a referir a uno que se llama Abelardo el Universalista. Eso lo escribí yo en un año que yo tuve de calabozo en Cómbita, en encierro total, que estábamos allá, no salíamos ni a sol siquiera. En un año total, yo creí en ese momento, me dediqué a la meditación y creí estar iluminado y escribí algunas parábolas que se me vienen a la cabeza. Una al día escribía yo. Y dije que alguna vez iba a publicar ese libro y nunca lo publiqué. Y nunca lo publiqué porque llegué a la conclusión de que ya habían demasiadas teorías sobre ciertos aspectos en la vida para yo ponerme a confundir más las personas con eso. Entonces, no desperdiciemos el conocimiento o las palabras que vienen de X o de Y personas, porque no sabemos qué mensaje nos vienen a traer. Lo otro es, no porque el otro tenga un doctorado o una maestría, tiene más conocimiento que un campesino que es iletrado. No, todos dos tienen un conocimiento que puede ser maravilloso para nosotros en su forma. Tercera conclusión que sacamos nosotros: es imposible que un hombre pueda contener la verdad absoluta, pero sí es muy posible que si escuchamos a muchas personas y muchas teorías podamos armar un rompecabezas. Cuarta teoría: tener cuidado con lo que decimos en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier cosa, frente a relaciones. Hablemos de mi opinión, es mi opinión, es lo que pienso,
ya respetando la opinión de cada cual, lo que pienso es esto frente a esto. No impongamos nuestra razón, no nos pongamos colorados cada vez que alguien contradice nuestra razón, porque hay quien está apalancado de una mejor manera y nos puede hacer avergonzar en algún momento. ¿A qué más conclusión llegáramos frente a este tema específico de hoy? Que nosotros ahora tenemos un conocimiento en el cual nos podemos apalancar, podemos ponernos sobre los hombros de esos seres que fueron supremamente inteligentes a través de la historia, y les tocó mucho más pesados a ellos, y yo soy casi seguro que al pobre Moisés, por allá tratando de enderezar ese pueblo hebreo por allá, acostumbrado a la esclavitud, bien problemáticos todos, tuvo que desarrollar un nivel de inteligencia mucho mayor que el que tenemos nosotros hoy en día para poder imponer las leyes, para poder imponer textos como estos, como le aparecieron, le iban a tildar de loco, porque imagínense, con las bobadas que iba a salir Moisés. Esa gente tuvo que ser mucho más sabia que nosotros. Nosotros ahorita tenemos sobre que posarnos sobre los pies, sobre los hombros de él, sobre los hombros de Jesús, sobre los hombros de Mahoma, para hablar de los temas espirituales. Es decir, si nosotros no tenemos una madurez espiritual hoy en día, es porque no queremos. No importa donde vos te congregues, hombre. No importa si sos adventista, si sos pentecostal, si sos musulmán, si sos budista, si sos católico, no importa. O sea, la intención es buscar a través de estas pequeñas guías la verdad, y concentrarnos en lo que es, en lo que nos centre a la razón, concentrarnos en eso para no entrar en controversia con nadie, tener fe y demás, que la fe, que vuelvo y digo que traduce conocimiento, nos va a ayudar a nosotros en este camino evolutivo que